día de hoy, ¿ya? Enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Definición. Las enfermedades inflamatorias intestinales son enfermedades en realidad relacionadas al sistema inmune, en donde va a haber una falla a nivel de la respuesta inmune y esto va a favorecer la inflamación crónica a nivel del intestino. Son dos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Son crónicas, generalmente no tienen un tratamiento curativo, ¿ya? Y dentro del curso de la enfermedad van a tener periodos de recaída y de remisión. El diagnóstico de estas enfermedades está basado en el cuadro clínico, en la endoscopía, colonoscopía y en el resultado de la biopsia tomada de las lesiones encontradas. La epidemiología, en realidad, si bien se puede desarrollar a cualquier edad, tiene dos picos muy importantes. El primer pico entre los 15, 30 años, otra literatura dice 20, 40 años. Esto suele ser bastante regular, pero en torno entre los 20 y 40 es como el rango en el cual puede haber cierto pico o es el primer pico. Y el segundo pico se da entre los 50 y los 70 años. Ahora, en general, si hay cierta mayor incidencia en ciertas razas, ¿no es cierto? Se ve mayor incidencia en los norteamericanos y los europeos de raza blanca. En los últimos años, por cambios en el estilo de vida, por factores ambientales y factores de alimentación, se está viendo que también está aumentando la incidencia en Latinoamérica. Ahora, dentro de la fisiopatología de ambas enfermedades, tanto de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerativa, en realidad hay una suma de factores que están condicionando a que aparezcan estas enfermedades, ¿no? Lo primero y lo más importante es que hay una respuesta inmune desproporcionada totalmente. O sea, la respuesta inmune se desequilibra, no sabe cómo actuar y esto se da básicamente sí o sí por una susceptibilidad genética. Entonces, no es que cualquier persona, ¿no es cierto?, tenga una respuesta inmune desproporcionada, le va a dar, no. Sí o sí tiene que haber una susceptibilidad genética. Hay ciertos genes ya relacionados, ¿no?, con estas enfermedades que van a desencadenar que el sistema inmune pues se responda de una manera muy irregular, ¿no es cierto? Y esto hace que de cierta manera pues aparezca esta inflamación en el intestino. Ahora, aunado a esta susceptibilidad genética y a esta disregulación inmune, también se suman los factores ambientales, ¿no? Como lo son algunas bacterias, el uso de los antibióticos, el hecho de fumar tabaco, el estrés, los hábitos, la dieta, la higiene, todo eso afecta y suman a que esta respuesta inmune pues se tenga esta respuesta exagerada, ¿no? Y también, obviamente, la microbiota intestinal también está metida acá. ¿Ya? Entonces, para que aparezca esta enfermedad inflamatoria intestinal, vuelvo a repetir, tiene que haber sí o sí una susceptibilidad genética, a lo que va a desencadenar una respuesta inmune desproporcionada de la mucosa intestinal frente al estímulo pues, medioambiental causado por un enteropatógeno en un individuo genética e inmunológicamente susceptible. Ojo con lo que les he dicho. Este es otro cuadrito que básicamente resume lo que les he yo explicado, ¿no? Hay cierta predisposición genética, ¿no es cierto? Susceptibilidad genética. Las personas nacen ya con esta predisposición. En el camino del tiempo puede aparecer una disbiosis, ya sea porque usaron antibióticos de manera crónica o antibióticos dentro del primer año de vida, también es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Tienen hábitos muy irregulares desde el punto de vista alimentario, que genera una alteración de la microbiota intestinal. Esto hace que haya una disfunción de la barrera epitelial, aumenta la permeabilidad, se activa el sistema inmune y el sistema inmune pues no va a actuar de la manera más normal, ¿no? Si va a actuar totalmente de una manera desregulada, ¿no? Y esto, pues, aunado a otros factores ambientales, va a dar esta respuesta inmune desregulada, exagerada, generando esta inflamación crónica, la cual es persistente y no tiene cura. Entonces,
Para resumir un poquitito de la fisiopatología, les he hecho esta ayuda a memoria. Los genes van a predisponer a la enfermedad inflamatoria intestinal, la microbiota pierde el equilibrio, el epitelio intestinal se destruye, el sistema inmune exagera, ¿no es cierto? Y esto genera la inflamación crónica. Entonces, tenemos dos, como les he dicho en un inicio, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Si bien este es un resumen que resume las dos enfermedades, ya luego lo vamos a ver de manera desglosada, pero quiero resaltar puntos muy importantes acá. Primero, el tipo de inflamación. En Crohn es una inflamación segmentaria. En cambio, en la colitis ulcerosa, la inflamación es continua. Tú vas a ver toda la mucosa totalmente afectada. La localización en enfermedad de Crohn es en cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. En cambio, colitis ulcerativa es solamente colon y recto, nada más. La profundidad de la inflamación también es importante. La enfermedad de Crohn es transmural, afecta todas las capas del intestino. En cambio, la colitis ulcerativa no, solamente afecta mucosa y submucosa. En los hallazgos histológicos, que es lo que nos va a ayudar bastante al diagnóstico, ¿ya? En enfermedad de Crohn vamos a ver granulomas no caseificantes. Ojo con esto porque distingue bastante de los granulomas caseificantes que vemos en tuberculosis intestinal. En cambio, en la colitis ulcerativa, los hallazgos pues, van a ser criptitis o abscesos de criptas. Dentro de lo que son las consecuencias que puede dar estas enfermedades inflamatorias, en enfermedad de Crohn, pues fístulas, estenosis, abscesos, ya que al ser una enfermedad que compromete todas las capas, ¿no es cierto?, tiene mayor riesgo de estenosis. Justamente se da por esta inflamación de la mucosa, lo que hace el engrosamiento y por ende estenosis. En colitis ulcerativa es ulceración de la mucosa o aparición de pseudopólipos, ¿no? Pero no es tanto el daño de complicaciones como sí lo puede dar la enfermedad de Crohn. Cuadrito que básicamente nos diferencia desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no es cierto? En enfermedad de Crohn, vuelvo a repetir, es algo segmentario, en la colitis ulcerativa es totalmente continuo, ¿ya? Y la afectación transmural en Crohn y mucosa y submucosa en colitis ulcerativa. Factores de riesgo. O sea, como les mencioné en un inicio, sí o sí tiene que haber un factor genético, que es lo que le da la susceptibilidad, ¿no es cierto? Hablan también de la dieta occidental, de la alteración de la microbiota y el ambiente urbano. ¿No? Dentro de este cuadrito que es muy importante, vuelvo a resaltar el tema de los picos en los cuales se suele desencadenar estas enfermedades, que tiene dos picos, ¿no es cierto? Entre la segunda y la cuarta década y tiene un segundo pico entre la séptima y la novena década, ¿no es cierto? Esto es muy similar en ambos, tanto en Crohn como en colitis. En cuanto a la etnia, yo les he hablado de los judíos, ¿no es cierto? De los caucásicos, en donde es bastante predisponente, pero también les he mencionado que en los últimos años en Latinoamérica también se ha visto un aumento. El tema del fumar o el tabaco, ¿no es cierto? En colitis ulcerativa, algunos estudios dicen que tiene un efecto protector, pero no por eso pues vamos a consumir tabaco, ¿no? Ya que el efecto dañino o tóxico a nivel de otros órganos es peor, ¿no es cierto? Y en Crohn sí tiene un efecto de incluso de reactivación de síntomas, ¿no es cierto? O de complicaciones de la misma enfermedad. Entonces, en uno el tabaco protege y en otro el tabaco complica. La apendicectomía en algunos estudios se reporta que puede ser protectora para colitis ulcerativa, pero en Crohn no tiene ningún efecto. Y en los gemelos monocigóticos, o sea, los gemelos totalmente idénticos, sí se ve que si un gemelo tiene enfermedad de Crohn, el otro gemelo tiene hasta un 58% de riesgo de también tener enfermedad de Crohn. Entonces, ahí nomás se ve cuál es el poder genético de esta enfermedad. ¿Ya? En cambio, en los gemelos disigóticos no hay mayor concordancia, ¿no? O no es significativo como sí lo es en enfermedad de Crohn. Y el uso de los antibióticos, como les mencioné, dentro del primer año de vida también es un factor de riesgo para ambas enfermedades, tanto colitis y también para enfermedad de Crohn. Entonces, empecemos con la enfermedad de Crohn. Características, lo vuelvo a resaltar, inflamación transmural afecta a todas las capas, ¿ya? Las lesiones suelen ser segmentarias,
puede afectar desde la boca hasta el ano, ¿ya? Y es más frecuente la afectación a nivel del ilion terminal y del colon. El pico de inicio, 15, 35 años, 20, 40 años, como le digo, siempre va a rondar en ese primer pico, el segundo pico entre los 50 y 70 años, o en algunos estudios reportan de 70 a los 90 años. Suele ser bastante relativo en realidad. Los factores de riesgo, como les digo, el tabaquismo es uno de los más importantes acá, ya historia familiar, genética y la dieta occidental, ¿no es cierto? Dentro de lo que es fisiopatología, acá tienen una respuesta inmune mediada por los TH1 y por el TH17, ¿ya? Y acá hay citoquinas muy importantes que tienen que ver con esta respuesta inmune exagerada. Sí, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 12, la interleuquina 23, la interleuquina 17. Y es justamente a nivel de estas interleuquinas y a nivel del factor de necrosis tumoral es que existen algunos tratamientos biológicos para estas enfermedades. Ahora, lo vuelvo a repetir, afecta a todas las capas intestinales, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Es por eso que puede generar complicaciones como fístulas, abscesos y estenosis. El cuadro clínico tiene varios cuadros clínicos en realidad, pero la forma más típica, como les mencioné, es que va a afectar al ilion distal hasta en un 80%, caracterizado justamente por un dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha, que generalmente va a empeorar después de las comidas y les puede generar diarrea. En algunas ocasiones, cuando ya se reporta una estenosis o alguna ya complicación, se puede palpar cierta resistencia o ya un tumor incluso, ¿no? Y justamente como hay un daño de todas las capas del estómago, suele dar esteatorrea. Todas las capas del intestino que diga puede generar esteatorrea, anemia, hipoproteinemia, deficiencia de vitamina B12 y trastornos electrolíticos por la diarrea crónica que genera. Con el tiempo, estos pacientes pueden desarrollar malnutrición, caquexia y edemas porque también la albúmina va a disminuir. Otra de las formas en las que se puede presentar la enfermedad de Crohn es que afecte solamente al intestino grueso. Un 20% presenta afectación solo colónica y un 30-40% ya van a tener un compromiso simultáneo del intestino delgado. Si bien esta presentación no es lo más común, pero suele tener cierta representatividad, ¿no? Los síntomas incluso acá suelen ser muy confusos, se pueden confundir con colitis ulcerativa, ¿no? El signo más frecuente acá siempre va a ser la diarrea, ¿no? Y en algunas ocasiones vamos a ver sangre también en estas deposiciones, ¿no? Puede haber dolor abdominal, sobre todo cuando las lesiones van a afectar ciego y ilio. Que solo afecta la cavidad oral puede generar dolor, aftas, úlceras, ¿no es cierto? Que afecte también al esófago. Un 2% de los pacientes pueden reportar disfagia o odinofagia, que afecta al estómago y al duodeno. Se puede presentar como dolor abdominal, vómitos, ¿no es cierto? E incluso una estenosis pilórica, dado el compromiso de las cuatro capas. Y a nivel de la zona perineal, también vamos a ver lesiones exofíticas cutáneas, úlceras, fisuras, abscesos y fístulas perianales, que generalmente van a estar presentes hasta un 80% de los enfermos con afectación del intestino grueso y pueden ser la primera manifestación de la enfermedad. El diagnóstico generalmente se asocia por clínica, es decir, síntomas del paciente, dolor abdominal, diarrea, baja de peso, ¿no es cierto? Son síntomas típicos, ¿no es cierto? El estudio endoscópico, es decir, la colonoscopía o la endoscopía que yo le puedo hacer al paciente con los hallazgos, la toma de la biopsia que viene a ser la histología y estudios de imágenes, sí, sobre todo para complicaciones. Por ejemplo, ¿no? Dentro del laboratorio, un PCR, BSG, que son marcadores que van a estar elevados dado la inflamación, ¿no es cierto? Hay unos anticuerpos acá que son los ASCA, que se da hasta en un 80% de positivos en los pacientes que tienen Crohn. En cambio, el ANCA va a ser positivo en pacientes que tienen colitis ulcerativa. Ojo con eso. La calprotectina fecal, al ser un marcador de inflamación intestinal, suele estar siempre positiva, sobre todo en enfermedad activa, ¿no? Dentro de las imágenes que nosotros podemos solicitarle a estos pacientes, la radiografía, si bien no es tan útil, sí me puede servir sobre todo cuando hay sospecha de obstrucción o incluso cuando ya ha habido una perforación, ¿no es cierto? Para ver neumoperitoneo. El tránsito
del intestino delgado con contraste, ¿no? Nos puede especificar el signo de la cuerda, que vendría a ser esto de acá, que justamente se da, ¿por qué? Porque como la inflamación ha generado un engrosamiento de las cuatro capas del intestino delgado, este pasaje de contraste que se ve todo delgadito acá, vendría a ser el signo de la cuerda dado por la estenosis. En la ecografía nos puede servir para ver abscesos, ¿no es cierto? Y en la tomografía podemos ver el engrosamiento mural, ¿no? De todas las capas, que tomográficamente se va a poder ver como el signo del peine, ¿no? Que es prácticamente se da por la dilatación de los vasos secundarios al engrosamiento de la mucosa, ¿no es cierto? Y eso nos da el signo del peine. En la ileocolonoscopía vamos a ver pues úlceras aftosas, ¿no es cierto? Me refiero a aftosas porque tienen como que una cubierta tipo fibrina, así como salen las aftas a nivel de la cavidad oral, ¿no es cierto? Que son úlceras profundas, ¿no es cierto? Lineales, longitudinales. Hay un patrón en empedrado también, que lo pueden ver acá, 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 ¿no es cierto? Como si fuera piedritas, ¿no? No hay afectación del recto en algunos pacientes, ¿no? Estenosis. Y nos puede servir también la cápsula endoscópica, sí, ¿no? Pero sobre todo cuando yo no estoy sospechando, por ejemplo, cuando no sospecho estenosis, ¿no? Porque si yo sospecho estenosis, obviamente el riesgo de que la cápsula endoscópica se quede atorada en alguna porción del intestino, pues es alto, ¿no es cierto? Y enteroscopía. En caso se le haya realizado ya una cápsula endoscópica a la paciente o al paciente y se vea que hay ciertas lesiones en alguna zona del intestino delgado, no hay estenosis, entonces se puede realizar una enteroscopía para la toma de biopsia y confirmación del diagnóstico. Estas imágenes que ven acá en la parte de abajo son imágenes de una cápsula endoscópica, por ejemplo, ¿no? Donde podemos ver lesiones aftosas cubiertas de fibrina, ¿no es cierto? Estas son las imágenes que nos puede brindar una cápsula endoscópica. Esto es una fístula, pues, ¿no? A nivel perianal, que es bastante común de pacientes que tienen enfermedad de Crohn. El diagnóstico dentro de lo que es la toma de la biopsia, vamos a ver granulomas no caseificantes en el 30-40%, ¿no? Metaplasia de glándulas pilóricas, infiltrado inflamatorio, distorsión de criptas y la inflamación es transmural. Tanto la inflamación transmural y los granulomas no caseificantes son los que nos da pues el diagnóstico y nos confirma una enfermedad de Crohn junto con los hallazgos en la colonoscopía, ¿no es cierto? Si tiene imágenes el paciente y la clínica también del paciente. Dentro de las complicaciones que pueden aparecer, como les mencioné, fístulas, estenosis, abscesos, obstrucción intestinal, malabsorción, deficiencia de vitamina B12, déficit de hierro también, y a nivel sistémico también pueden aparecer algunas complicaciones, ¿no? Como artritis, eritema nodoso, uveitis, epiescleritis y espondilitis anquilosante. ¿Por qué? Porque estas enfermedades también están mediadas por una alteración del sistema inmune. Dentro del tratamiento, en realidad, el tratamiento, si tenemos una enfermedad activa, se puede iniciar con corticoides. Los corticoides se usan sobre todo para enfermedades activas, ¿no es cierto? No se usa para manejo crónico, ojo con esto. Los inmunomoduladores como la acetropina o el metotrexato son medicamentos que básicamente se usan ya de mantenimiento, ¿no es cierto? Con ciertos controles del laboratorio que se deben de realizar, pero son tratamientos de mantenimiento. Y si no hay una buena respuesta tanto a los corticoides y tanto a los inmunomoduladores, se pueden usar ya terapias biológicas. Como les mencioné, uno de los factores que se activa, ¿no es cierto?, es el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces se da un antifactor de necrosis tumoral que vendría a ser el infliximab, el ustekinumab y el vedolizumab, que también son terapias biológicas, pero ya guiadas básicamente para las interleuquinas. Y en algunos pacientes se puede terminar en cirugía, sí, como estenosis, abscesos, fístulas o cuando ya la enfermedad es refractaria. Continuamos con colitis ulcerativa y ya al final hacemos todas las preguntas, ¿ya? En lo que es colitis ulcerativa, acá la inflamación, a diferencia de Crohn, la inflamación es continua, totalmente en el colon, ¿no? No hay parches, sino que es todo continuo. Es un compromiso que siempre va a iniciar en el recto. O sea, no es que solamente esté en una porción del colon, no. Generalmente colitis ulcerativa siempre empieza en el recto y del recto va ascendiendo hacia el colon. La inflamación suele afectar básicamente la mucosa y la submucosa
¿ya? Y tiene una cierta relación con pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria hasta en un 75%. Este, Dentro de lo que es la localización, afecta colon y recto, ¿no? Y dentro de la fisiopatología está afectado el T-helper 2 like, ¿no? Y las citoquinas afectadas sería la interleuquina 5 y la interleuquina 3. Ahora, hay varios tipos de colitis ulcerativa, lo que es proctitis, proctosigmoiditis, colitis izquierda y pancolitis. Proctitis solamente afecta al recto. Proctosigmoiditis, rectomasigmoides, colitis izquierda hasta la flexura esplénica y pancolitis que afecta absolutamente todo el colon y también el recto. Riesgo de cáncer colorectal, si bien en Crohn no hay un riesgo determinado, en colitis ulcerativa sí. El riesgo aumenta sobre todo en pacientes que tienen ya una enfermedad por más de 8 a 10 años, tienen afectación de todo el colon, hay una inflamación persistente que no ha podido lograr tener una remisión completa o persistente y cuando está también relacionado a colangitis esclerosante primaria. Entonces, es por eso que estos pacientes sí ameritan controles más seriados de colonoscopia. Dentro del cuadro clínico, en realidad va a depender mucho de la zona afectada, ¿no? Por ejemplo, si solamente es una proctitis, solamente está afectando el recto, que es la forma de presentación más común de 30-60% de pacientes, los síntomas van a ser sangrado rectal, tenesmo, urgencia, ¿no es cierto? Pero si es un paciente que ya está afectado la parte del colon izquierdo, ya se va a asociar también diarrea. Y si la colitis es extensa, también hay pues dolor abdominal, diarrea y en algunos pacientes se puede complicar con megacolon tóxico, ¿no es cierto? Y ya generar otros cambios inflamatorios como fiebre y todo eso. Dentro de la clínica, el síntoma cardinal, diarrea con sangre. Otros, tenesmo, urgencia fecal, dolor abdominal, moco en las heces, anemia. Y dentro de la enfermedad severa ya puede aparecer fiebre, taquicardia o anemia severa, sobre todo cuando estamos con una complicación como es el megacolon tóxico. El diagnóstico, al igual que la enfermedad de Crohn, es la clínica, más el estudio endoscópico, más la histología y más los estudios de imágenes, ¿no? Entonces, tengo un paciente con diarrea sanguinolenta y es crónico y tengo un recto afectado, sí o sí tengo que sospechar una colitis ulcerativa, ¿no? ¿Por qué recalco la palabra crónica? Porque obviamente si yo me como una hamburguesa en la esquina y me da una disentería de diarrea con moco y sangre, eso no va a ser una colitis ulcerativa, pues no es cierto, ¿no? Generalmente las colitis ulcerativas son diarreas sanguinolentas crónicas. Dentro de lo que es el diagnóstico, ¿no? En el laboratorio, al igual que enfermedad de Crohn, podemos ver elevación del PCR, del BCG. Acá es ANCA positivo, como les mencioné, ¿no? En la radiografía, sobre todo si hay alguna complicación como el megacolon tóxico, vamos a ver una longitud o de colon dilatado, ¿ya? Llega hasta los 6 centímetros, ¿ya? En la tomografía podemos ver edema de pared, estenosis en algunos pacientes, aunque no es lo más común. Y en la colonoscopia nos va a ayudar mucho el score de Mayo para poder determinar cuál es la afectación y cuál va a ser incluso el tratamiento que se le puede dar al paciente. Dentro del diagnóstico, acá lo característico que vamos a encontrar abscesos de criptas, ¿ya? Distorsión de criptas y acá no hay granulomas, absolutamente no hay. Dentro de las manifestaciones extraintestinales que puede dar la colitis ulcerativa, se parecen mucho en realidad a las de la enfermedad de Crohn, porque al igual que ella también es una enfermedad pues mediada por una respuesta inmune pues exagerada, ¿no es cierto? Pero lo que más quiero resaltar acá es la relación con la colangitis esclerosante primaria. Ojo con eso. Dentro del diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un paciente con diarrea crónica, ¿no es cierto? Y que es sanguinolenta, sí o sí estoy obligado a descartar que esto no sea de origen infeccioso, ¿no? Entonces, dentro de los estudios que se le pide también a estos pacientes va a ser el coprocultivo, parásitos, Clostridium difficile, ¿no es cierto? En algunos contextos también podemos pedir citomegalovirus, sobre todo si tengo pacientes con factores de riesgo, ¿no? Inmunosuprimidos, ¿no es cierto? Que pueden tener también úlceras por citomegalovirus y esto desencadenar diarreas crónicas, ¿no es cierto?
Algunas etiologías infecciosas, bueno, pues salmonella, shigella, que son enfermedades que me pueden de cierta manera, pues, desarrollar diarreas, ¿no? Pero como les digo, pues, no es lo común, ¿no? Una salmonella, pues, con una disentería, va con fiebre y todo eso, pero con el tratamiento calma, ¿no es cierto? Se acabó. Pero si yo tengo un paciente con una diarrea crónica, sanguinolenta, baja de peso y todo eso, ahí ya tengo que ampliar más los estudios. Este es un cuadrito que básicamente me vuelve a resumir lo que inicialmente yo les comenté, ¿no? Para que quede bien grabado, ¿no? Y bien notorio la diferencia de que ambas son enfermedades inflamatorias, pero que tienen diferencias bien claras, ¿no? Enfermedad de Crohn afecta todo el tubo digestivo, ¿no es cierto? Es una enfermedad en parches que afecta a las cuatro capas, en cambio la colitis ulcerativa no, solo afecta a dos capas, solamente afecta recto y colon, ¿no es cierto? Y el síntoma predominante es la diarrea, en cambio en Crohn el síntoma predominante es el dolor abdominal. De la misma manera, ¿no? Laboratorialmente, tener en cuenta que en la colitis ulcerativa es ANCA positivo y en enfermedad de Crohn es ASCA positivo, ¿no es cierto? En la colitis ulcerativa, en la endoscopía o en la colonoscopía, la inflamación es continua, en la enfermedad de Crohn es segmentaria, ¿no es cierto? Histológicamente, la enfermedad de Crohn nos da unos granulomas no calcificantes, ¿no es cierto? Nos da fibrosis, en cambio en la colitis ulcerativa nos da itis, ¿no es cierto? Distorsión de critas y los abscesos críticos. Generalmente dentro en esta tablita que es básicamente lo que resume síntomas, ¿no es cierto? La rectorragia y la diarrea, ¿no? Suele ser bien frecuente en colitis ulcerativa, en cambio en enfermedad de Crohn, pues es básicamente, pues hay una baja de peso bien significativa, porque como afecta todo el tubo digestivo, en realidad va a haber mayor desnutrición. Entonces, acá sí se va a ver mayores cambios incluso corporales, ¿no? A diferencia de un paciente con colitis ulcerativa. Tener en cuenta eso. Y que el dolor en enfermedad de Crohn es constante. Cambio en una colitis ulcerativa, claro, puede haber dolor, pero no es el síntoma que más resalta. Y dentro del tratamiento, el objetivo cuando yo tengo enfermedad, lo más suavecito a lo más fuerte. Y esto va a ser en función de qué, en función de qué tan afectado esté el colon del paciente, qué tanta severidad tenga. Entonces, lo más suavecito, pues va a ser la mesalacina, ¿no? Que es de alguna otra manera un antiinflamación del realidad. Ya vienen a ser los esteroides, que son los corticoides, que vienen a ser los corticoides, pero como les mencioné en un inicio, los corticoides, si bien se usan en etapas activas crónicas, solamente se toman durante la actividad, ¿no es cierto? Y luego ya se suspende. De ahí pasamos a la siguiente, una afectación completa del colon, ¿no? Donde yo tengo que ser ya más tengo que optimizar más mi terapia, sobre todo para lograr cosas importantes. Lo primero que tengo que lograr es curación de la mucosa. O sea, yo tengo que esas úlceras que he encontrado en el en el colon, tienen que curar, ¿no? Tienen que cicatrizar. En tercer lugar, lograr remisión. O sea, yo tengo que lograr remisión, ¿no? Y por último, los síntomas. Los síntomas del paciente tienen que desaparecer y tener un mantenimiento totalmente, pues, sin síntomas. Entonces, si no hay una buena respuesta solamente al usar mesalazina, ¿no es cierto? Y ya pasé de la etapa activa, porque ya usé el corticoide, ya lo usé, el paciente ya está inactivo. Para mantener esa inactividad, tengo que usar inmunomoduladores. ¿Y qué pasa si, a pesar de los inmunomoduladores, el paciente me vuelve a hacer una recaída prontamente o no logro un mantenimiento sostenido? Ya tengo que pasar a usar también biológicos. La cirugía, en realidad, sí se puede realizar, sobre todo cuando ya hay complicaciones, ¿no? Como cuando ya se relaciona un cáncer de colon, hay una enfermedad refractaria a los tratamientos o ya hay un megacolon tóxico, ¿no? Acá se hace una proctocolectomía total con un reservorio ileal. Esto es la bibliografía y bueno, gracias. No sé si hay dudas o preguntas. Ay, no sé. ¿Dudas o preguntas?
Doctora, Listo. buenas noches. Yo tengo una Hola, consulta. ¿qué tal? Buenas noches. Déjame abrir esto porque ya me perdí. Se me ha perdido. ¿Dónde está? Ah, ya que está. Ya. Ahora sí te puedo escuchar. Sí, doctora. Menciona que en la enfermedad de Crohn, los que estaban involucrados en la parte inmunológica era el TGR2, IL-5 y el IL-13, si mal no me equivoco. Y en el otro no lo llegué a apuntar. Ya mira, en la enfermedad de Crohn está afectada tanto el TGLP1 y el TGLP17. Y las citoquinas más importantes en enfermedad de Crohn es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 12, la interleuquina 23 y la interleuquina 17. Si bien hay más mediadores inflamatorios, o sea, hay más, pero estos son los más resaltantes, ¿ya? En cambio, en la colitis ulcerativa, hay una mediada por el TH2-like y las citoquinas son la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Ah, ya. Está bien, doctora. Muchas gracias. Ok, ok. No sé si hay alguna otra pregunta más. Voy a revisar el chat por si hay alguna. Ah, la mesalacina sí se puede usar también de mantenimiento, claro que sí. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con una proctitis, o sea, que la colitis ulcerativa solamente afectó el recto, o sea, se puede usar mesalacina, ¿no? Incluso inicialmente se suele dar una dosis alta, que es de 4,5 gramos al día, ¿no es cierto? Que se puede usar vía supositorio, ¿no? Que generalmente es lo más, o en enemas también hay, ¿no es cierto? Se suele usar y luego ya se baja la dosis como mantenimiento, sí se puede usar. Y cuando ya no ves esta respuesta, como te digo, y tienes actividad de la enfermedad, ya pasas al segundo punto, que serían los corticoides, que se usan durante la colitis ulcerativa activa. Pero una vez que ya los síntomas se fueron, cuando yo hablo de actividad, por si acaso quiero recalcar que el paciente tiene diarrea con moco y sangre. A eso me refiero con actividad. Una vez que yo di el corticoide, la diarrea, el moco, la sangre se fue, el paciente está haciendo evacuaciones totalmente normales, los leucocitos han normalizado, el PCR ha normalizado, entonces ya paso a la etapa de mantenimiento, sobre todo si con mesalacina no me ha ido bien, paso a lo que es aciatropina y el corticoide se queda. Y obviamente tampoco es que el corticoide lo suspendo, ¿no? El corticoide se va suspendiendo de manera gradual, ¿no? Doctora, ¿vendrán las interleuquinas relacionadas con cada enfermedad? Probablemente sí, ¿no es cierto? Porque sí es importante que conozcan esa parte. La enfermedad de Crohn no es común en Perú, en realidad no es común. Si viene un paciente que tiene diarrea con moco y sangre, ¿no es cierto? Y es algo crónico, lo que nosotros podríamos pensar más es tuberculosis intestinal, ¿no es cierto? Que justamente también afecta la parte del ilion distal, también lo afecta. Entonces, ¿qué me va a diferenciar ahí? Porque quizás endoscópicamente o visualmente puede que no sea pues o sea, tan visiblemente poderlo diferenciar. Aquí me diferencia la biopsia, de que la biopsia de una enfermedad de tuberculosis intestinal, los granulomas son caseificantes. En enfermedad de Crohn son no caseificantes. Entonces, histológicamente eso es lo que nos va a ayudar, ¿cierto? Pero no es, o sea, sí se han visto casos, o sea, sí ha aumentado en los últimos años, sí, pero obviamente pues el ser endémicos de tuberculosis intestinal nos hace tener más riesgo de eso. ¿Ok? El que tiene más riesgo de perforación es el Crohn, sí, en realidad el colon tiene más riesgo de fistulizar, más riesgo de absceso, más riesgo de perforarse incluso, ¿no es cierto?, por el daño que hace a nivel de las cuatro capas del intestino. Entonces acá, si en el examen les puede venir, ¿no? Paciente con diarrea crónica paciente de 20 años con diarrea crónica, ¿no es cierto? Con dolor abdominal, baja de peso, deficiencia de vitamina B12, le hacen una colonoscopia y encuentran úlceras a nivel del ilion distal o de la válvula iliocecal. Le tomaron biopsia. En la biopsia sale granulomas no caseificantes. Diagnóstico. Y le ponen tuberculosis intestinal, no van a marcar tuberculosis, ¿no es cierto? Porque yo les estoy recalcando que en la tuberculosis los granulomas son caseificantes. En Crohn son no caseificantes. Ojo con eso. Porque incluso les pueden poner por ahí, ¿no? Tiene antecedente de tuberculosis. Entonces traten de...
de tener esos dos ítems bien marcados. Igual, en las próximas semanas creo que va a haber una clase también de tuberculosis intestinal para que puedan también estar más atentos. Alguien me levantó su mano. A ver, pregúntenme. Sí, doctora. Yo apunté que en el caso de colitis ulcerosa el síntoma cardinal era la diarrea, Ujú. pero en la enfermedad de Crohn también puede aparecer, como el Sí, caso también que puede haber acaba de dar. diarrea. Ujú. Ajá, Correcto. entonces para diferenciarlo sería más que todo la histología, supongo, De después de todas la... maneras, histología, los hallazgos que han encontrado durante la colonoscopía, ¿no es cierto? Porque si te ponen un paciente con diarrea crónica y dolor abdominal, ya, muy frío y muy ambiguo, ¿no? Pero te resaltan, durante la colonoscopía se encontraron lesiones segmentarias a nivel de colon derecho y que compromete ilion. Ya te está diciendo cuál es el diagnóstico, ¿no? Enfermedad de Crohn, porque las lesiones son segmentarias. En cambio, en colitis ulcerativa, el daño es continuo. Y también les mencioné que en colitis ulcerativa el daño empieza de recto hacia colon. Entonces, no es probable que haya un daño a nivel del colon y que el recto esté bien. O sea, eso no va para colitis ulcerativa. Listo, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Dudas, preguntas? Porque creo que la doctora Venturelli, creo que vamos a tener otro tema, creo. Sí, si ya no tienen más preguntas, ya vamos con el tercero para acabar temprano. ¿Tienen más preguntas, chicos? Ok, entonces